Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol del atardecer bañaba la ciudad con una luz anaranjada, proyectando sombras largas y amenazantes sobre las bulliciosas calles. En un callejón estrecho, entre dos edificios ruinosos, el sonido de una discusión atrajo miradas curiosas. Un policía de guardia, visiblemente tenso e irritable, confrontaba a una mujer negra que acababa de pasar. Su actitud era condescendiente, sus palabras cortantes, cargadas de prejuicios que creía inofensivos. ¿Crees que puedes pasar sin que te revisen?, dijo con una sonrisa despectiva. La mujer permaneció tranquila, con la mirada directa y decidida. Su placa, escondida bajo la chaqueta, era invisible para el policía, quien ignoraba por completo que se enfrentaba a un veterano agente del FBI. Sus años de entrenamiento habían afinado su compostura y vigilancia, y sabía cómo convertir cualquier confrontación en una ventaja estratégica. El policía, llevado por su arrogancia, intentó agarrarla del brazo. Pero apenas bajó la mano, la situación cambió drásticamente. El callejón se transformó en un escenario, donde cada transeúnte, cada vehículo detenido y cada reflejo en los escaparates parecían observar el momento como un teatro silencioso. Los murmullos y clics de los celulares se sumaban a la tensión palpable. En este microcosmos urbano, cada movimiento se amplificaba, el policía parecía más grande, más amenazante y, sin embargo, más vulnerable ante una mujer que, hasta entonces, parecía sola y frágil. La atmósfera estaba cargada de una ironía dramática, creía tener poder, pero ignoraba que el verdadero poder provenía de la misma mujer a la que intentaba humillar. Y entonces, justo cuando estaba a punto de enorgullecerse de su autoridad, un gesto de la mujer reveló su verdadera identidad, frenando abruptamente la arrogancia del policía. El callejón, hasta entonces común y corriente, se había convertido en el escenario de una revelación que lo cambiaría todo, dejando a todos los testigos sin palabras ante el inesperado giro de los acontecimientos. La calle estaba casi desierta, salvo por algunos transeúntes apresurados y el chasquido de una bicicleta atada a un poste. El policía, Tom Reynolds, de 38 años, conocido por su arrogancia y falta de tacto, había visto a la mujer negra en cuanto dobló la esquina. Caminaba con paso seguro, la cabeza bien alta y parecía tranquila, pero a Tom, cada movimiento le parecía una provocación. «Oye. Para», gritó, dando un paso adelante de repente. La mujer, Olivia Carter, de 34 años, no mostraba ningún signo de miedo. Sus ojos brillaban con una determinación gélida. Sabía perfectamente cómo manejar este tipo de situaciones. Sus años en el FBI le habían enseñado a mantener la calma, a analizar cada gesto, cada respiración y a anticipar las reacciones. Tom dio un paso adelante e intentó agarrarla del brazo, pero Olivia retrocedió con agilidad, esquivándolo. La conmoción del enfrentamiento atrajo la atención de un pequeño grupo de transeúntes que se detuvieron a cierta distancia. Los murmullos se mezclaron con el sonido de los coches a lo lejos, transformando el callejón en una improvisada escena teatral. «¿Crees que puedes salirte con la tuya?», preguntó Tom con desprecio. Olivia respondió con una calma que contrastaba fuertemente con la violencia del momento. «No tengo nada que ocultar. Te aconsejo que hagas bien tu trabajo». Pero Tom, cegado por su arrogancia y sus prejuicios raciales, no vio la placa del FBI que Olivia había deslizado discretamente en su chaqueta. Siguió alzando la voz, dispuesto a humillar públicamente a esta mujer a la que consideraba débil. Cuando él se agachó para agarrarla de nuevo, Olivia hizo un movimiento rápido y preciso, colocó la mano sobre el brazo de Tom, sujetándolo con una firmeza profesional. «Suéltame, o esto acabará mal para ti», dijo con voz firme pero tranquila. En ese preciso instante, todo el callejón pareció contener la respiración. Los transeúntes se quedaron paralizados, percibiendo la tensión entre el agente y la mujer que consideraban una ciudadana común. Pero la identidad de Olivia pronto transformaría este altercado en una inesperada lección de humildad para Tom. El rostro de Tom se tensó, confundido y furioso. Aún no sabía que acababa de desencadenar una cadena de acontecimientos que revertirían por completo la situación. Tom Reynolds apretó los dientes, frustrado al ver a Olivia inmóvil,
sin que su mirada penetrante delatara miedo. Estaba acostumbrado a que la gente cediera ante su autoridad, pero aquí algo andaba mal. Escúcheme, señora, comenzó, pero Olivia lo interrumpió con un gesto brusco. Con un movimiento fluido, sacó su placa del FBI y se la acercó a la nariz. El metal brillaba bajo el sol poniente, el logo del FBI reflejaba una autoridad que ningún policía común podía ignorar. Agente Olivia Carter, FBI, anunció con calma, pero con una fuerza que hizo que Tom se tambaleara. El tiempo pareció detenerse. Tom, boquiabierto, sintió que se le subía el color a la cara. Sus palabras de desprecio y superioridad se le atascaron en la garganta. La multitud de transeúntes, hasta entonces en silencio, empezó a murmurar y a sacar sus teléfonos para inmortalizar la escena. ¿Tú eres del FBI? Balbució, y su voz delataba un miedo que nunca antes había sentido. Olivia no dijo nada más. Simplemente lo miró directamente a los ojos, con expresión gélida pero controlada. El simple hecho de mostrar su placa había cambiado la dinámica, el depredador se había vuelto vulnerable, y la víctima, dominante. Tom retrocedió, confundido y humillado. Sus compañeros, al llegar a la esquina del callejón, alertados por la conmoción, comprendieron de inmediato la gravedad de la situación. Miraron a Tom con una mezcla de sorpresa y consternación. El altercado, que se suponía iba a ser una demostración de poder, se había convertido en un espectáculo humillante. Olivia, consciente de las miradas y del efecto dramático de su revelación, dio un paso atrás. Ahora, te aconsejo que hagas bien tu trabajo o te arriesgas a graves consecuencias, dijo con calma. Tom, incapaz de encontrar las palabras, asintió apresuradamente y retrocedió hasta desaparecer entre las sombras del callejón, dejando a Olivia sola en medio de la escena. Los transeúntes estallaron en murmullos emocionados, algunos aplaudiendo en voz baja, mientras Olivia reanudaba su camino como si nada hubiera pasado. Pero para Tom y para todos aquellos que presenciaron el altercado, ese callejón quedaría grabado en su memoria como el lugar donde su arrogancia se vio confrontada por una fuerza que no había previsto. A la mañana siguiente, Tom Reynolds no podía quitarse de la cabeza la escena del callejón. Cada detalle lo atormentaba, la mirada de Olivia, su compostura, cómo había dado la vuelta a la situación en un instante. Por primera vez, sintió una mezcla de miedo y vergüenza que nunca había experimentado en su carrera. En la comisaría, sus compañeros susurraban en voz baja, mirándolo de reojo. La noticia ya se había extendido. Un agente del FBI humilló a un policía racista y resonaba por los pasillos como un susurro cruel. Tom intentó restarle importancia al incidente, pero nadie le creyó. Incluso su superior inmediato lo miró con una expresión de reproche mezclada con incredulidad. Mientras tanto, Olivia Carter continuaba su trabajo con la misma eficiencia discreta. La información que recopilaba y las operaciones que supervisaba no dejaban margen de error. Pero sabía que el enfrentamiento en el callejón no era insignificante, había enviado un mensaje claro. No solo a Tom, sino a todos aquellos que subestimaban o despreciaban a los agentes del FBI. Unos días después, Tom recibió una llamada directa de su superior, debía redactar un informe detallado del incidente, incluyendo cómo había actuado y qué había aprendido. Cada palabra que tecleaba parecía confrontarlo aún más con su propia humillación. No había escapatoria. Por su parte, Olivia ya había seguido adelante. Para ella, la justicia no se medía por la venganza, sino por la eficiencia y la profesionalidad. Sin embargo, sabía que el impacto de este altercado se extendería, algunos lo pensarían dos veces antes de dejar que el racismo guiara sus acciones, otros contarían la historia como un ejemplo de una confrontación ganada con valentía y competencia. El callejón, antaño un simple paso para los habitantes de la ciudad, se había convertido en un símbolo, un lugar donde la arrogancia había chocado con la verdad y donde la supuesta superioridad había sido completamente eclipsada por el poder del profesionalismo y la compostura. Y para Tom, cada vez que recordaba esa escena, sentía la misma punzada de vergüenza, una mezcla de ira y humillación, que lo seguiría durante mucho tiempo. Tom Reynolds había pasado la noche rumiando. El incidente del callejón seguía atormentándolo, y estaba decidido a recuperar su autoridad.
Incluso había considerado contactar con colegas influyentes para desacreditar a Olivia o restarle importancia al suceso. Pero cada plan que ideaba parecía toparse con un obstáculo invisible. Olivia siempre se anticipaba a sus movimientos. A la mañana siguiente, se la encontró en un estacionamiento del FBI, pensando que podría intimidarla con su presencia y tono autoritario. Agente Carter, empezó, intentando controlar su nerviosismo. Pero Olivia, sin alzar la voz, respondió con una simple y fría sonrisa. Tom, si estás aquí para recordarme nuestro pequeño encuentro, debes saber que no tengo ningún problema en que todo quede documentado. El mensaje era claro, cualquier movimiento de Tom podía ser contraproducente. Su intento de intimidación fracasó al instante. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que el verdadero poder no residía en su placa ni en su rango policial, sino en la competencia y la serenidad de Olivia. Angustiado, Tom intentó salvar las apariencias frente a sus compañeros, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los rumores sobre su humillación ya circulaban por todo el departamento. Incluso sus superiores, que desconocían todos los detalles, notaron su postura rígida y sus miradas furtivas, claras señales de su pérdida de control. Olivia, por su parte, continuó su camino como si nada hubiera pasado, dejando tras de sí un rastro de respeto mezclado con admiración. Los transeúntes y colegas que habían presenciado la escena en el callejón o en el FBI comenzaban a susurrar que Tom estaba abrumado por los acontecimientos. En ese momento, Tom comprendió que el enfrentamiento no era solo personal, tenía repercusiones profesionales y sociales. Cada intento por recuperar su poder solo lo humillaba aún más, mientras que Olivia, con su calma y serenidad, convertía cada acción en su contra en una prueba de su autoridad y competencia. La moraleja de este enfrentamiento comenzaba a calar: la arrogancia, alimentada por el racismo y el miedo, nunca triunfa sobre la determinación y el autocontrol. Y Tom ahora lo experimentaba en carne propia, de forma dolorosa y pública. Unos días después, la ciudad pareció volver a su ritmo habitual, pero la sombra del altercado aún se cernía sobre Tom Reynolds. Cada vez que se cruzaba con un colega o un transeúnte, sentía la mirada de quienes lo conocían. El otrora arrogante policía se había vuelto cauteloso, casi desconfiado, consciente de que su imagen había quedado irremediablemente manchada. Olivia Carter, por su parte, continuó su trabajo con la misma eficiencia incansable. Las operaciones del FBI avanzaban con fluidez y su profesionalismo era reconocido por todos. Pero ella sabía que la verdadera victoria no residía solo en el reconocimiento oficial, residía en el mensaje silencioso que su serenidad y competencia habían transmitido a quienes se consideraban superiores. Una mañana, Tom recibió una citación inesperada. Su superior quería que diera cuenta oficial del incidente del callejón y sus consecuencias. El informe que redactó fue una extraña mezcla de disculpas, justificaciones y un reconocimiento involuntario de sus propios prejuicios. Cada frase era un recordatorio de su derrota, un espejo que no podía ignorar. Mientras tanto, Olivia observaba desde lejos, satisfecha pero no arrogante. Sabía que el verdadero cambio no provenía de la humillación, sino de la consciencia. Tom tendría que aprender, a su manera, que el verdadero poder no reside en el miedo ni en el estatus, sino en el autocontrol y el respeto por los demás. El callejón donde todo empezó, antaño un simple pasaje urbano, se había convertido en un símbolo silencioso, un lugar donde la arrogancia se había enfrentado a la competencia, y donde el miedo a la injusticia había dado paso al reconocimiento de la verdad. Los transeúntes, los colegas e incluso el propio Tom sabían ahora que la verdadera fuerza no se mide por insignias ni rangos, sino por la dignidad y el coraje. Y para Tom, cada recuerdo de aquel enfrentamiento quedaría como una lección grabada para siempre, mientras Olivia seguía su camino, intocable y respetada, encarnando la silenciosa fuerza de la justicia frente a la ignorancia y los prejuicios.